Advertencia. El contenido de este video incluye información que puede herir la susceptibilidad de algunos espectadores, incitando a realizar las acciones descritas a continuación. Véalo bajo su propio riesgo. No lo haga. ¿Se han imaginado que existen microorganismos que conviven a diario con nosotros, que se encuentran en cualquier superficie, es decir, hasta incluso en nuestro organismo? Ellos han evolucionado junto con nosotros. Asimismo, han habitado la Tierra antes que nosotros. Al estudiarlos, nos permiten observar distintas coloraciones, así como morfologías características de ellos. Pero, ¿qué pasaría si toda la información recopilada a lo largo de los años, sobre todos los investigadores que se han metido tanto en estudiar a estas pequeñas cositas, se ha utilizado para fines que no favorezcan a nadie? Es decir, para lo que se conoce, o mejor dicho, lo que es denominado el bioterrorismo. A lo largo de la historia se ha recaudado muchísima información acerca de estos microorganismos, pero antes de poder hablar acerca de un ataque bioterrorista tenemos que dar especificaciones de qué tipo de microorganismo vamos a utilizar. Pueden ser virus, parásitos, hongos o bacterias. En nuestro caso vamos a hablar de bacterias. Estas bacterias necesitamos saber sus características, ya que en nuestros tiempos se ha visto que son resistentes a antibióticos y se estima que para un futuro no muy lejano estos antibióticos ya no van a ser eficientes contra estas bacterias, por lo cual es un tipo de microorganismo el cual sí se puede utilizar para un ataque bioterrorista. Pero, ¿cómo es que una bacteria puede infectar una población? Para eso necesitamos irnos un poco más atrás en la historia. En la antigua Grecia, en el primer caso reportado de una epidemia, por el cual nos vamos a embarcar en un viaje en el tiempo para conocer cómo es que estos microorganismos afectan a una población. Nos remontaremos hacia el año 430 a.C., en Grecia, o mejor dicho, a la gran ciudad de Atenas, durante la edad dorada del emperador Pericles. Es aquí donde una devastadora epidemia causó la muerte de 1/3 de la población ateniense. El historiador Tucídides también contrajo la enfermedad, pero él sobrevivió y pudo describir sobre este desastre. Durante mucho tiempo, los científicos han discutido sobre la causa de esta pandemia, siendo muchas las hipótesis que se han venido trabajando. Ahora el misterio podría haber quedado finalmente resuelto. Se cree que la plaga mortal que acabó con la vida de 50.000 atenienses fue provocada por la bacteria Salmonella typhi, causando la fiebre tifoidea debido a la sanidad deficiente de la época y a la contaminación de sus alimentos. De igual forma, sus fuentes de agua con esta bacteria. Es a partir de este siglo hasta la Edad Media en el siglo XIV, pasando por grandes civilizaciones como Egipto, Grecia, Siracusa en el caso de los cartagineses y Roma, que se han visto azotados por la epidemia de origen bacteriano más grande de la historia, la peste negra. Esta enfermedad, provocada por la bacteria Yersinia pestis, está en una zoonosis
que generalmente afecta a roedores. Estos roedores, que fueron infectados por pulgas, expandieron a la Yersinia pestis alrededor de toda Europa, provocando la muerte de más de 50 millones de personas, siendo esta la epidemia más grande de la humanidad registrada por parte de una bacteria. Hoy en día, este tipo de enfermedades ha sido controlada de tal forma que al año solo se reportan entre 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes en todo el mundo. Ya vimos un par de bacterias que provocaron la muerte de muchas personas a lo largo del tiempo. Pero, ¿cuándo fue la primera vez en la que una epidemia bacteriana fue provocada con la intención de perjudicar a una población? El anthrax ha sido utilizado como arma por los bioterroristas y se puede convertir fácilmente en arma biológica como aerosol. En el 2001, el anthrax como arma biológica fue distribuido en cartas postales a través del correo de los Estados Unidos, lo que dio por resultado 11 casos de la forma respiratoria y 11 de la forma cutánea, que produjo la muerte de 5 personas por la vía respiratoria. En determinadas circunstancias, considerando que los rumiantes son particularmente sensibles al anthrax, la propagación de la enfermedad en estos animales debería servir como una advertencia anticipada de un posible ataque bioterrorista. La forma en la que se puede propagar una infección bacteriana es alarmante, pues como ya vimos, puede propagarse de la manera menos inesperada. Por otra parte, otro factor que podría provocar un desequilibrio natural en el uso indiscriminado de antibióticos, en donde su empleo desmedido en la industria alimentaria y su mala administración al público en general, pueden ser determinantes en la proliferación de cepas resistentes a los antibióticos. Pero, ¿qué es la resistencia a antibióticos? La resistencia a los antibióticos es la capacidad de un microorganismo de resistir los efectos de un antimicrobiano. Constituye un problema creciente de la salud pública en todo el mundo. La resistencia puede ser producida por selección natural, como producto de mutaciones ocurridas a la sal, o puede inducirse mediante la aplicación de presión selectiva a una población. Según la Organización Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial, la resistencia a los antibióticos es uno de los mayores problemas de salud pública mundial, porque impide nuestra capacidad de controlar las enfermedades infecciosas, aumentando la mortalidad. Se reduce la eficacia terapéutica, amenazando el progreso y causando un retroceso de la medicina moderna a la era preantibiótica. Permite la transmisión de microorganismos infecciosos de un individuo a otro, aumenta los costos en la atención de salud y amenaza la seguridad sanitaria, perjudicando el comercio y la economía. Las bacterias resistentes, según la OMS, con prioridad crítica son el Acinetobacter baumannii, que es resistente a los carbapenémicos, la Pseudomonas aeruginosa, que es igual resistente a los carbapenémicos, la Enterobacteria C, resistente también a los carbapenémicos, productora de ESBL. Las armas biológicas se caracterizan por contener organismos vivos que se transmiten por diferentes vías. Una pequeña cantidad puede tener un impacto muy importante en la sociedad, ya que puede producir la inestabilidad de esta y un daño irreparable en las personas que habitan el área blanco en una guerra biológica. Con el avance de la tecnología, las técnicas para crear armas biológicas fueron creciendo y junto con ello el bioterrorismo amplió sus conceptos y la amenaza de un ataque se hizo mucho más latente para todo el mundo. El concepto de bioterrorismo y armas biológicas es relativamente nuevo, pero esto no significa que su uso sea reciente, ya que desde hace siglos se vienen utilizando. Es importante señalar que las bacterias que han sido empleadas como armas biológicas son microorganismos adaptados militarmente para causar enfermedades en humanos, animales o plantas. Tienden a ser agentes hechos de organismos altamente contagiosos, como son Bacillus anthracis, Clostridium botulinum, Yersinia pestis y Francisella tularensis,
las bacterias más utilizadas como armamento biológico en el mundo. Sin embargo, hablaremos de los dos primeros. La estructura y clasificación del Bacillus anthracis, conocido como anthrax, se integra por especies en forma de bastón, la endoespora aeróbica o anaeróbica facultativa y las bacterias gram positivo. Se caracterizan por su capacidad para sobrevivir en todos los ambientes. ¿Quiénes están expuestos a contraer anthrax? Las personas que por alguna causa tienen contacto con herbívoros infectados o indirectamente a través de sus productos. Esta enfermedad puede manifestarse mediante las siguientes formas clínicas. Anthrax cutáneo, por contacto directo con material infectado. Anthrax intestinal, por comer carne infectada. Y anthrax pulmonar. La patogenicidad de Bacillus anthracis depende de dos factores. Un polipéptido de una cápsula que contiene el poli de ácido glutámico que protege contra la fagocitosis del hospedero y de una toxina que se produce en la fase de crecimiento compuesta de 3 proteínas: antígeno protector, el factor letal y el factor de inflamación. El segundo es Clostridium botulinum. Es un bacilo anaeróbico que forma esporas subterminales y contiene bacterias gram positivo. Se distribuye ampliamente en el suelo mediante sedimentos de lagos y charcos y vegetación en descomposición. Puede estar ocasionalmente en el tracto digestivo de peces, aves y mamíferos. Inicialmente, una infección por Clostridium botulinum tiene síntomas de una infección gastrointestinal. Los nervios craneales son afectados, seguido por una parálisis de los nervios motores y de los músculos respiratorios. Causa una asfixia lenta y puede dar pie a una parálisis muscular. Finalmente, a pesar de que la mayoría de los actos de terrorismo ocurren por motivos políticos, es en el área del bioterrorismo donde la comunidad científica, y particularmente el personal médico y de la salud pública, juegan un papel fundamental. Es indudable que vivimos en una nueva etapa de la salud pública mundial, en donde ha surgido un replanteamiento con los eventos terroristas, obligando a considerar el riesgo de nuevas amenazas de bioterrorismo. Se requiere de estrategias precisas de prevención para responder ante un evento de esta naturaleza. Debe existir un liderazgo organizado de las instituciones de salud y de las instituciones académicas para el establecimiento de planes de respuesta, para el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica, disponibilidad de recursos e investigación operacional de los sistemas de respuesta ante alguna de las posibles catástrofes. Entonces, en conclusión, recaudando toda esta información sobre la resistencia de algunas bacterias a los antibióticos a partir de sus factores de virulencia en una población específica, podríamos decir que esto no significa que podría ser utilizado para algo malo, como podría ser el mencionado bioterrorismo, sino para crear conciencia en nuestra sociedad en el uso de todos estos medicamentos que son de vital importancia para algunas de las infecciones. Pero aquí la pregunta que yo les puedo hacer es, ¿y ustedes qué harían para mejorar la situación?